Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar con la videoclase. Esta clase vamos a entrar a soldaduras. Soldadura es un proceso de juntar piezas entre sí por medio de la aplicación de calor, ya sea con presión de aire o sin presión. En general hay diversidad de tipos de soldaduras. A nosotros nos interesa en el área de la ingeniería civil aquellas soldaduras capaces de soportar grandes cargas, conocidas como soldaduras estructurales, como que normalmente se consiguen a través de la fusión, aplicación de calor por algún sistema y generar la fusión entre estos elementos. Para poder estudiar nosotros las soldaduras, vamos a empezar clasificando en tipos de arreglos que podemos hacer para generar las uniones. A eso vamos a llamar tipos de conexiones soldadas o tipos de uniones. En esto, en general, casi toda la bibliografía dice que se tienen 5 tipos de arreglo. Un primer tipo, dice figura 181A, que es denominada a tope, porque una parte entra en contacto, de ahí viene el nombre, o sea, topan los elementos a ser unidos. Por esta parte que entra en tope se aplica la soldadura. Luego tenemos los de borde, es este tipo donde tienen un borde común y a través de este borde común se aplica la soldadura de conexión. Los de esquina, que tienen una forma de una esquina, en realidad entra en contacto una esquina y la otra del otro elemento y dejan vacío esta parte donde se coloca la soldadura. En T, 2 elementos que dan la forma de la letra T invertida y la soldadura se coloca en estas partes que hacen el contacto con el elemento en conexión. El otro tipo es el de traslape, 2 placas que las traslapamos y en la parte de los bordes comunes a ambos se genera la soldadura. Estos 5 tipos de conexiones o uniones soldadas se las puede realizar a través de otros 4 tipos de soldaduras. Vamos a clasificar las soldaduras. Estas soldaduras las clasificamos en 4. La primera, esta que llamamos de preparación, que es la figura 182A, de preparación porque previamente a los elementos que vamos a conectar mediante soldadura, las preparamos, biselándolas, desgastándolas algunas partes. En realidad preparamos de tal forma para que la soldadura trabaje bajo las condiciones o los requerimientos que se tienen. Puede ser que 2 elementos así se junten a través de la soldadura en el espacio entre elementos, por encima de los elementos o generando un desgaste de los elementos. Luego, este elemento con este otro vertical igual se podría generar a través de el borde o por una disección, un biselamiento de esto para colocar la soldadura en ese bisel. El bisel se puede hacer de ambos lados, de arriba, de abajo, o se puede hacer de un solo lado. Naturalmente se tendrá que ver lo que se está buscando, la pretensión de ese funcionamiento que nos exige una forma adecuada de generación de la unión. Luego tenemos el segundo caso, que se conoce con el nombre de filete. En un arreglo de traslape se coloca en este espacio la soldadura, que se llama de filete, a través de la longitud de la unión. Un tercer tipo, que es una variante de la de traslape en el arreglo,
colocamos un elemento inferior y luego los elementos superiores espaciados un cierto espacio libre, dejando un hueco. Se coloca soldadura de filete en estas partes y el espacio libre que ha quedado entre la soldadura y los elementos se rellena a través de algún material, masillas, algún material que no es soldadura, que debe cumplir seguramente por el requisito de que no aparezca este espacio libre que puede perjudicar algún funcionamiento. A esto se llama soldadura de tapón. Una variante de este tapón, un elemento inferior, dos elementos superiores, la soldadura igual de filete en estos puntos, con diferencia de este de tapón, en este no se rellena y se deja ese espacio libre. A requerimiento o porque no perjudique. En algunos casos puede haber la necesidad de que se genere este hueco para algún funcionamiento y en otros puede no resultar perjudicial y por la que se le debe colocar. No hay necesidad de rellenarlo. Para conseguir estos tipos de arreglos y soldaduras en la unión de elementos, el siguiente paso que debemos ver es la calidad, cómo generamos una buena calidad de la soldadura. La calidad de la soldadura depende básicamente de los principios básicos de la metalurgia de la soldadura, de los efectos térmicos de la soldadura sobre el metal base, las propiedades de los materiales y las técnicas en el proceso de soldado. Los principios básicos de la metalurgia de la soldadura se refieren a la estructura cristalina de la soldadura, a la solubilidad de los gases. Cuando se le aplica calor se funde, esta desprende gases, la solubilidad de los gases y la oxidación, tres aspectos que definen las características de la soldadura en la calidad. La parte de lo que se refiere a las propiedades del material, estos materiales deben tener la propiedad de la soldabilidad, deben tener la polaridad adecuada y en gran medida dependen del contenido de carbón. Cuando el metal tiene un contenido inferior al 0,1% en carbono, generan normalmente soldaduras porosas. Cuando la soldadura tiene un contenido en carbón superior al 0,3%, normalmente generan soldaduras frágiles. Quiere decir que no son muy dóciles a las deformaciones, tienen tendencia a romperse, a fracturarse. En algunos casos, durante el proceso de soldabilidad, cuando los otros aspectos de interés no han sido los más adecuados. La parte de los efectos térmicos se refiere al proceso de dilatación en contracción. Cuando le aplicamos la temperatura, la parte de la soldadura afecta a esa línea donde estamos colocando la soldadura y por la aplicación de altas temperaturas genera un incremento en su volumen en ese momento. Dilata. Luego, en la medida en que este proceso es rápido, se va a contraer. Entonces, dos aspectos. En la primera, al dilatar, al aplicarle temperaturas altas, se quema parte del contenido del material y por tanto pierde volumen. Cuando este enfriamiento es rápido, esta pérdida de volumen hace que se contraiga el material y por tanto puede generar fracturas. Entonces, aparte de la contracción y la dilatación, o la dilatación y la contracción,
es muy importante la velocidad de enfriamiento, la rapidez con que esta junta va a generar el enfriamiento. Juntas con enfriamientos bruscos van a generar fracturas muy frágiles, o sea, tendiente a la fractura muy frágil, ¿no? Entonces, por eso, dependiendo de la exigencia que se tiene o la funcionalidad que se busca, en algunos casos será de alguna forma con algún incremento de algún material que le proteja durante el proceso de la soldadura, con efectos de precalentamiento, no sé, lo que las normas recomienden para conseguir la soldadura más adecuada, de mejor calidad, cuidando los aspectos térmicos. Finalmente, el otro punto que se refiere a las técnicas usadas en el proceso se refiere a todo el proceso de construcción de la unión soldada. Desde seleccionar los materiales adecuados, no podemos aventurarnos a juntar mediante soldadura materiales que tengan diferentes estructuras cristalinas, diferentes polaridades. Por tanto, debe seleccionarse el material adecuado. Si hay material de aporte, como el electrodo, debe seleccionarse el material o el electrodo adecuado que pueda reaccionar a las mismas temperaturas, mismas condiciones del material base al que vamos a soldar. Va a incidir la utilización de la máquina adecuada. Puede ser de corriente alterna o corriente continua. El requerimiento nos dirá cuál es lo adecuado. A que la máquina mantenga el amperaje correspondiente en función de las dimensiones de la unión que estamos haciendo o de los elementos de unión que estamos utilizando. La posición al soldar del obrador, que el obrador tome una posición firme para que pueda ir acabando las soldaduras, consiguiendo la penetración de la soldadura en forma uniforme a través de la costura. Evitar las deformidades y la inclusión de escoria como consecuencia de malas posiciones al soldar. Y todo lo que sea que vaya en beneficio de este proceso constructivo, la preparación de los metamateriales, todo cuanto vaya a incidir en este aspecto de la soldadura. Entonces, en conjunto, este conjunto de cosas, en la medida en que hayamos hecho de la mejor forma, la soldadura será más óptima. Para determinar esta calidad de las soldaduras, se tienen diversidad de métodos y técnicas. Yo les voy a nominar algunas de las que los tengo colocadas en el texto guía y que son las que actualmente están vigentes. No hay todavía, por lo menos no conozco otras, tal vez algunas variantes. El método radiográfico. El método radiográfico es una máquina de rayos que se pasa a través de la costura con un visor que muestra en la pantalla como una radiografía de como cuando se rompe un hueso, van a rayos X y le sacan la vista y pueden ver la fracturación o la continuidad, discontinuidad, los defectos o el buen estado en que se encuentren los huesos. De forma similar se ve en pantalla lo que es la soldadura, viendo si no tiene escoria entrampada, si tiene continuidad, si el grado de penetración entre los elementos unidos es el óptimo o no es el óptimo. En contrapartida, este método es todavía caro. Normalmente se utiliza en elementos donde se va a transportar o se va a almacenar líquidos o gases. Por otra parte, al ser una técnica que utiliza una máquina de rayos, tiene problemas en cuanto a la seguridad. La vez que se utilicen estas máquinas, debe, al menos la recomendación, dejar libre de la influencia humana o animal al menos 100 metros a la redonda para que no les afecte el efecto de la radiación de los rayos que se utilizan en la visión de soldaduras. Normalmente se utiliza en ductos de transportación de petróleo, de combustibles, de gases, normalmente.
El otro método es el ultrasonido. Ustedes conocen que el sonido se propaga en función de la continuidad, de la homogeneidad del material del que está compuesto. Entonces, para generar un ultrasonido, colocamos sensores en un punto inicial y final de la soldadura, sometemos a la propagación de sonido y en el tiempo que tarda en llegar de un punto a otro el sonido nos va a generar el tipo de continuidad. Si tiene salto, si tiene oquedad, va a identificar en la pantalla estos aspectos de mala aplicación de soldadura. Otro aspecto es el de la tintura penetrante. No otro aspecto, otra forma de evaluar la calidad a través de la tintura penetrante. La tintura penetrante es fabricado por los industriales con ciertas características de composición química particulares que al ser derramadas en la costura de la soldadura, esta se adhiere a la soldadura y muestra todas las imperfecciones de acabado, mayormente de acabado. Si tiene oquedades, si hay escoria que está entrampada superficialmente, si la geometría es adecuada a la soldadura o inadecuada, va a hacer resaltar todas esas deficiencias. Luego, una variante de la tintura penetrante son los polvos magnéticos o partículas magnéticas. El principio es similar a la de tintura penetrante, son polvos magnetizados que la industria saca y que se derrama a través de la costura y esta se adhiere por la magneticidad que tiene estos elementos, de tal forma que empieza a hacer resaltar de forma similar que a la tintura penetrante las deficiencias constructivas. Y el último método, no estoy diciendo que sea el peor o el mejor, simplemente he tomado un orden en el que he puesto, no implica que es el mejor o el peor, es el de la inspección visual. Las instituciones que controlan la calidad, las normas, generan las normas, especificaciones en cuanto a cumplimientos y controles de calidad y seguridad, todo lo que está normado, entrenan a gente, certifican a gente experimentada en el proceso manual de la aplicación de la soldadura, que en base a esta su experiencia tienen la capacidad de seguir la unión soldada visualmente y por esta experiencia, el entrenamiento más que tienen, visualizan las perfecciones o imperfecciones de la soldadura. Entonces, esos son los métodos, uno elige el que sea correspondiente, no son siempre todos de muy buena referencia para su aplicación en todo tipo de estructuras. En el área de la ingeniería civil, normalmente en la construcción, tomamos posiciones a la intemperie en el proceso de soldadura, en la mayoría de los casos, en posiciones incómodas, bajo condiciones de trabajo difíciles, a veces en altura, a veces por debajo de algún nivel, incomodidades, y entonces tiene una gran cantidad de parámetros que hay que considerar. Por estas razones, muchas de estas no son muy fáciles de aplicar, a no ser que sea estrictamente necesario la aplicación de alguna otra que no sea la de inspección visual, lo hacemos con las otras. Pero la que mejor se adecua es la de inspección visual, que da buenos resultados. Entonces, de esta forma, hemos visto en qué consisten las soldaduras, cómo clasificamos por el arreglo que hacemos para el acomodo de los elementos a soldar, por el tipo de la soldadura que le aplicamos en cada caso particular, cómo cuidamos la calidad y cómo verificamos esta calidad. Métodos de verificación. El siguiente paso, naturalmente, es ver cómo determinamos los esfuerzos en las conexiones soldadas. Ya sé cómo debo hacer, cómo debo cuidar la calidad, qué tipos de arreglos puedo hacer, qué tipo de soldaduras. Entonces, el siguiente paso, naturalmente, es cómo voy a determinar los esfuerzos en las uniones. Resulta que por esta
una unión en general, sea de soldadura o de cualquier otro elemento, casi siempre es un punto de convergencia de varios elementos. Por tanto, con los elementos que convergen en ese punto donde queremos unir, también converge una cantidad de cargas de diversa índole, en direcciones y magnitudes diversos. Por tanto, el análisis elástico en estas condiciones de una unión de soldadura se hace moroso, requiere mucha dedicación, mucho tiempo. Entonces, genera muchas dificultades. Los autores dicen, como estos esfuerzos se dificulta por la gran cantidad de parámetros que se maneja en su comportamiento, desde los postconstructivos, los materiales y tantas otras cosas, entonces dicen, idealizar el esfuerzo que se genera a través de una simplificación de gran parte de los parámetros, aun cuando se suceden en la realidad, no las vamos a considerar en el análisis. Con esto simplificamos la unión. Pero cuando estos aspectos que no vamos a considerar no están dentro de rangos que pueden afectar la seguridad de la unión, sino dentro de rangos aceptables de la soldadura. Entonces, a un esfuerzo determinado a través de estas hipótesis de partida, suposiciones de que se dan en la realidad y que no las vamos a considerar, se conoce con el nombre de esfuerzos nominales. Entonces, ¿qué son los esfuerzos nominales? Los esfuerzos nominales son unos esfuerzos que se determinan en las uniones de soldadura a partir de unas suposiciones de no considerar algunos hechos cuando estos generan pequeñas cantidades de esfuerzos adicionales que no van a afectar la seguridad de la unión o de la estructura. Dicen entonces los autores, las suposiciones de partida para la generación de estos esfuerzos son tres. Y dicen que son los siguientes. Una primera suposición dice, las soldaduras que conectan varias partes son elementos homogéneos, isótropos y elásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la soldadura tiene continuidad en su longitud, en su interior, no tiene entrampaciones de aires o oquedades, es una cosa continua, un material continuo. La propiedad de la isotropía es una propiedad física y nos está diciendo que sus capacidades en todas las direcciones son las mismas. Elásticas, estamos suponiendo que la soldadura es un material capaz de dilatarse y contraerse con la misma intensidad. Un aspecto elástico. Todos los materiales tienen la propiedad de la elasticidad, solo que de material a material disminuye su coeficiente de elasticidad. Algunos pueden deformarse más, algunos pueden deformarse menos. Pero todos los materiales, absolutamente todos, son elásticos. La diferencia es que el coeficiente varía. Entonces estamos diciendo que los materiales que vamos a usar tienen estas propiedades elásticas. La suposición 2 dice, las partes conectadas son rígidas y por lo tanto se desprecian sus deformaciones. La rigidez es un principio, una característica de las características geométricas de la sección, en este caso del arreglo de la soldadura. Entonces, cuando hablamos que los elementos que estamos uniendo son rígidos, estamos diciendo que son casi indeformables, no se deforman, ni con la aplicación de la soldadura, ni con los esfuerzos que le estamos sometiendo durante este proceso. Entonces, por eso dice, despreciamos sus deformaciones. Eso implica que esas pequeñas deformaciones como consecuencia de la dilatación, contracción, deformaciones que se suceden, no las vamos a considerar mientras estén dentro de los rangos de aceptación del buen funcionamiento de la unión. La tercera suposición dice,
Solo se consideran esfuerzos nominales debidas a las cargas externas. Se desprecian los efectos de los esfuerzos residuales, de las concentraciones de esfuerzos y de la forma de las soldaduras. En otras palabras, nos dicen, no vamos a considerar nada que afecte del proceso constructivo, sino solo las cargas que reciben los elementos que estamos conectando y los que transmiten a los otros elementos, pero a través de estas cargas externas. Naturalmente, esto es aceptable cuando las cargas que se han generado como consecuencia del proceso constructivo son pequeñas y están dentro de rangos de tolerancia. Aquellas uniones de soldadura en que las deficiencias son grandes ya están rechazadas. Siempre dentro de lo que es posible garantizar la calidad o el buen funcionamiento de la Junta o de la Unión. Entonces, para determinar los esfuerzos nominales, en el texto guía y para esta clase he extractado del texto guía un proceso al que debemos apoyarnos para generar las ecuaciones que nos permitan cuantificar los esfuerzos en las soldaduras. Esto no es un proceso invariable, es una tentativa de ayudar en el ordenamiento, en el seguimiento, en la optimización del proceso de análisis de las uniones soldadas. No tiene por ningún motivo el carácter de un formato de análisis. Esto es en términos generales, unos de estos puntos no serán necesarios, dependerá en general del caso particular en que estemos tratando. Pero en general podemos decir que puede consistir en eso. Un primer paso, dice, para determinar los esfuerzos nominales en una unión de soldadura, dice, el primer paso es dibujar la sección transversal efectiva de la conexión soldada. O sea, graficamos en un esquema lo que la soldadura vamos a hacer en el elemento. La soldadura. Una vez que hemos graficado la soldadura, la gráfica de la soldadura, el esquema de esa soldadura, el siguiente paso es colocarle ejes de referencia a esa soldadura. De tal forma, aquí no están los ejes de referencia, se supone que en este inciso 2 está. Los ejes de referencia se colocan con el propósito de determinar el centroide de la soldadura. Cuando vamos a determinar la capacidad o la resistencia de la soldadura, todo el trabajo se va a concretar a hacer en la soldadura. Por tanto, coloco ejes referenciales de soldadura por conveniencia, tratando de que estos ejes estén en un vértice y que los ejes estén en las aristas inferiores, superiores, de tal forma que todo el esquema de la soldadura caiga en un solo cuadrante, preferentemente el primer cuadrante. Una vez que he conseguido esto, analizamos la soldadura y determinamos su centroide. Determinación del centroide. Una vez que hemos determinado el centroide en la soldadura, colocamos unos ejes a través del centroide ortogonales de referencia X, Y, Z a través del centroide. En el numeral D o 4 dice, una vez que hemos determinado el centroide, hemos colocado los excentroidales, el siguiente paso es determinar las fuerzas y momentos que actúan sobre la sección soldada. La sección soldada va a recibir las cargas externas a través de los elementos que estamos uniendo. Por tanto, estas cargas externas que inciden a la unión soldada debemos descomponer en las direcciones de los ejes del centroide de la soldadura y los efectos de este traslado de las cargas aplicadas en los puntos de las uniones
de los elementos soldados hacia el centroide de la soldadura generan excentricidades, generarán efectos de flexión. Por tanto, trasladar este efecto de las cargas descompuestas más los momentos. Aquí está. Ya este es el centroide, coloco los ejes centroidales, X, Y, Z. Un elemento de área de la soldadura pudo haber sido así, por decir, una forma. He determinado el centroide de la soldadura y he sacado un elementito de área para este punto para determinar, que está ubicado a la distancia XP y a la distancia YP de los ejes centroidales. Las cargas distribuidas aplicadas externamente a los elementos conectados, descompuestas en las direcciones de los ejes X, Y, Z, los coloco en el centroide. Traslado estas fuerzas de los puntos donde estaban aplicados en los elementos conectados hacia el centroide de la soldadura. Como cuando aplico el traslado de una fuerza en forma paralela a un punto específico, debo trasladar la fuerza y el efecto de este traslado, plasmado en los momentos, supongo que habían momentos en estas direcciones, que me generaban un momento en este sentido, un momento en este sentido y un momento en este sentido, respecto a el caso más crítico. Una soldadura en el espacio, en volumen, donde las cargas incidentes están en las tres direcciones de los ejes y los momentos también a través de los tres ejes, alrededor de los tres ejes. En X, en Y, en Z. Entonces, si estos son los esfuerzos que van a estar trabajando en la unión, la soldadura debe diseñarse para soportar estos esfuerzos. Entonces, en este elemento de área que he colocado referido a este centroide a la distancia XP y YP de estos ejes, voy a empezar a determinar los esfuerzos. Para eso, digo en el numeral E, el esfuerzo en la soldadura debido a una sola componente de carga puede calcularse en cualquier punto de la conexión por medio de las fórmulas. Cuando tenemos cargas que pasan por el centroide o cargas axiales, si recuerdan, como PX, PY, PZ, que ahora pasan por el centroide de la soldadura, los esfuerzos son P sobre A. Entonces la carga en la dirección X va a generar un esfuerzo, le estoy llamando prima en X, que es la carga sobre el área. En Y va a ser la carga en esta dirección sobre el área de la soldadura. En Z, la carga en la dirección Z sobre el área de la soldadura, que están en el centroide, son cargas axiales. Estos esfuerzos en la dirección X van a ser constantes a través de toda la soldadura, de la misma magnitud, en todos los puntos de la soldadura. Este esfuerzo calculado en Y de esta forma también es un esfuerzo constante a través de la soldadura de esta magnitud, sigma prima Y en todos los puntos, igual el Z. He calculado los debidos a las fuerzas axiales, debido a los momentos. Los momentos, en cada caso, si voy a analizar en este punto, en este elemento de área, ya están colocados aquí los primas. Voy a colocar, las fuerzas externas van a ir en una dirección y los esfuerzos de la soldadura van a ir en sentido contrario, puesto que la soldadura debe equilibrar a estas fuerzas externas aplicadas. Entonces, esta era la dirección de la carga PX. En este elemento, esta fuerza está intentando llevárselo así. El esfuerzo que se genera en la soldadura, en este punto, debe oponerse a esto, y entonces tendrá este sentido. Sigma prima X, debido al PX. Debido al PY, el PY hace esta operación, quiere llevárselo esto allá, hacia arriba. El esfuerzo en esta soldadura debido a esta carga PY, que es el sigma prima Y, debe equilibrar, debe ir en el otro sentido. El esfuerzo en la dirección Z, la PZ está en esta dirección, esto quiere decir que va a intentar sacarlo así. El esfuerzo debido a esta carga PZ debe ir en el sentido contrario.
equilibrar a esto. Sigma prima Z. Ahí tenemos los tres esfuerzos generados por las cargas axiales. Los momentos, cada uno de estos va a generar un efecto de esfuerzo en la dirección X, Y o Z. Analizamos. El momento X, ¿qué hace? El momento X, de acuerdo a esto, gira alrededor del eje Y, que quiere decir, todo lo que queda arriba del eje X está jalando y va a comprimir todo lo que queda abajo del eje X. Este momento en X no genera esfuerzo en esta dirección, tampoco en esta dirección. Como está jalando, entonces trata de sacarlo en la dirección del eje Z. El momento X va a generar esfuerzo en la dirección Z, no en el X ni en el Y. El momento en Y genera este efecto. Tracciona aquí y comprime aquí. Va a intentar girar alrededor del eje Y. Entonces aquí en este punto va a intentar jalar en dirección del eje Z. Por tanto, tampoco genera esfuerzo en dirección de X ni de Y. El momento en Y, que está con respecto al eje Z, hace esta operación. Entonces, aplicado aquí, intentará hacer girar así. Su radio, esto intentará hacer girar así. Como la soldadura debe oponerse, la opuesta deberá tener este otro sentido, este otro lado. Ese esfuerzo no está ni en X ni en Y, pero puedo descomponer en X y en Y. En X, sigma segunda, debido al momento en Z, sigma segunda en X, va a ser igual a este momento en Z sobre la inercia respecto a este eje de flexión y multiplicado por la distancia del eje X al punto, por YP. El otro referido por el descompuesto aquí en X y en Y, como esto generaba en este sentido, allá, le ponemos en esta dirección, es su descompuesto y es el otro. Eso será el sigma segunda Y. Para determinar este valor de sigma segunda Y, ¿qué vamos a hacer? Está afectado por el momento en Z, va a ser igual al momento en Z sobre su inercia con respecto a este eje y la distancia del eje Y al punto, X, P. Y así tengo los segundas en X y en Y. El Z, el momento en Z, no genera esfuerzo en Z, pero sí el MX y el MY. Entonces digo que el esfuerzo en la dirección Z, segunda, esto va a ser igual a este momento que está jalando, tracciona. Entonces debido a esto va a ir hacia adentro. Debido a este momento también jala y entonces el Z segunda debe ser la sumatoria de estos dos momentos que hace MX sobre IX por la distancia de X a Y, más el MY sobre el IE por la distancia del eje Y al punto, XP. Entonces, sumado, los dos tratan de sacarlo, entonces será en el sentido contrario. Y de esa forma hemos determinado los esfuerzos en un elemento de área de la soldadura. Tenemos, debido a la carga axial prima, la oposición a esa aplicación de la carga en la soldadura, debido a la carga en dirección Y, debido a la carga en dirección Z y debido a los momentos. En Z, el X segunda X y el Y segunda. Debido al momento en X y en Y, lo que es el Z segunda. Tengo estos esfuerzos. Luego de tener estos esfuerzos, debo proceder a encontrar la resultante de los esfuerzos. Ya hemos hecho esta etapa. Hemos dicho que sigma segunda X es igual al MZ por Y sobre IZ. El sigma segunda en Y es el MZ por X sobre IZ. El sigma segunda en Z, hemos dicho el momento en X sobre su inercia por la distancia del eje de flexión al punto, más el MY sobre IE por X. Ya tenemos las fórmulas
que nos van a permitir determinar los esfuerzos en las direcciones X, Y, Z debido a los momentos. Tenemos también los esfuerzos generados por las cargas que están actuando en el centroide. El siguiente paso es que debemos encontrar la resultante de esfuerzos en las direcciones X, Y, Z. Entonces, lo que hago, digo, el esfuerzo en la dirección X ha de ser igual a estito, que va en este sentido. Voy a tomar lo positivo es el sentido de los ejes y negativos el contrario a los ejes. En X, todos los que van en esta dirección positivos y los que van a este lado negativos. Sigma prima X a este lado negativo. Entonces digo, el sigma X en este punto N va a ser igual a menos sigma prima X y más sigma segunda X. Hay solo estas dos. Ya tengo la resultante en la dirección X. En la dirección Y, vertical, las positivas las que van arriba, negativas las que van abajo. Digo, el sigma en Y en el punto N va a ser igual a menos sigma prima Y menos sigma segunda Y. Tengo ya el esfuerzo resultante en la dirección Y. En Z, aquí está el Z, es esta la dirección, y digo positivos a este lado y negativos a este lado. Digo, el esfuerzo en la dirección Z en el punto N va a ser igual a menos, que es sentido contrario a este, menos sigma prima Z y menos sigma segunda Z. Y tengo así las resultantes. Aquí está. Sigma prima X igual a menos sigma prima X más sigma segunda X, sigma Y igual a menos sigma prima Y más sigma segunda en Y. Entonces, ya una vez que hemos determinado estos esfuerzos resultantes, procedemos a encontrar el esfuerzo resultante. Si bien en el problema podemos ver cuando determinamos los esfuerzos tienen diferentes sentidos. De la sumatoria de estos dos no sabemos si va a salir a este lado o a este lado porque son contrarios, va a mandar el que es mayor. Si supongamos es el mayor, el sigma segunda en X será a este lado, la resultante. En Y está claro que va a ser a este lado. En Z también está claro que va a ser a este lado. Entonces, para tener la resultante tengo tres direcciones de esfuerzo. Dice la teoría que no se puede hacer una sumatoria de esfuerzos cuando los esfuerzos tienen diferentes direcciones. Se pueden sumar esfuerzos cuando las direcciones son las mismas. Resulta que la resultante en X tiene la dirección X, las de Y tienen la dirección Y y Z tiene la dirección del eje Z. Esfuerzos en tres direcciones diferentes. Entonces, ¿puedo componerlos? Sí, pero son esfuerzos. Los compongo vectorialmente y digo que el esfuerzo resultante en ese punto es la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado más la resultante en Z cuadrado. Y de esta forma encontrar la resultante. Esta resultante, naturalmente, en dependencia de las magnitudes y los sentidos de estos esfuerzos que hemos compuesto, nos dará una dirección. Una dirección que probablemente no va a estar ni en la X ni en la Y, tal vez ni en la Z. Quién sabe, en una dirección de otro eje. Entonces, determinado este esfuerzo, dice, en esta metodología que es un método relativamente nuevo en el análisis, dice, determinados los esfuerzos de esta forma y compuestos bajo este concepto de vector, aunque los esfuerzos están en diferentes direcciones, dice este esfuerzo determinado de esta manera, se puede asimilar a un esfuerzo de corte en la soldadura. No es un esfuerzo de corte, pero se puede decir que esto tiene mucha de coincidencia con el esfuerzo de corte. Entonces se supone como esfuerzo de corte, esto se iguala a esfuerzo de corte o este se interpreta como un esfuerzo de corte. Y de esa forma
hemos determinado el esfuerzo en una soldadura de forma teórica para el análisis. El numeral F dice para esfuerzos a tope, o sea, en los esfuerzos en los que la soldadura no es de filete, sino que los elementos han sido previamente elaborados y la soldadura se pone en la parte de relleno, de contacto entre elementos, dice, los esfuerzos nominales como los cortantes se consideran de manera convencional. O sea, analizamos cómo está actuando la soldadura sobre estos elementos y le aplicamos como elementos, si están trabajando al corte, si están trabajando a tensión como tensión. Está haciendo de manera convencional. Finalmente, el inciso G dice, para soldaduras de filete se usan las componentes X y Z de los esfuerzos en un cierto de la soldadura para determinar el esfuerzo máximo resultante. Eso es soldaduras. Hemos concluido la parte de análisis de lo que son las soldaduras. Para ver esto, naturalmente hay que ejemplificar y en el ejemplo podemos ver la forma de aplicación de todo este análisis teórico. Todo esto que hemos hablado de la soldadura, nosotros podemos aplicarle a un ejercicio numérico. ¿Alguna cosa está aquí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que no esté claro? ¿Debo entender que todo está correcto? ¿Sí escucho? ¿Escucho? Hola, Inge. Sí, De los momentos y de los esfuerzos, no sé si es que podría aclarar un poco, por favor. O sea, claro que sí. De los momentos y los esfuerzos. Aquí estamos mostrando una gráfica ya con estas cargas descompuestas en las direcciones y los momentos que generan colocados en el centroide. Se supone que la carga estaba en algún punto fuera de esta posición, entonces era una carga espacial, le he descompuesto en X, en Y, en Z, en ese punto, y lo he trasladado aquí al centroide de la soldadura. Al trasladar estas fuerzas que estaban en otro punto diferente a este, debo trasladar las fuerzas y el efecto de esta excentricidad, que se anula cuando traslado, que va a generar estos momentos en X, en Y, en Z. Si supongo, estoy suponiendo, que estas han de ser las direcciones. En las cargas axiales, el PX le pues positivo, el PY positivo.
Aló, jóvenes. He tenido un percance, algo ha pasado que desconozco, mi computador se ha apagado. Tiene energía, todo, pero no está pudiendo tampoco arrancar. Alguna cosa ha ocurrido, así que disculpas, trataré de arreglar. Si puedo, vuelvo a entrar. Está volviendo a arrancar recién. Voy a ver qué ha pasado. Un poco de paciencia y si no, nos vemos mañana. Lo esperamos, Inge. Está bien, y que descuide.